Buenos días, querido hermano. Bueno, damos gracias al Señor una vez más por poder estar, ¿verdad? Reunidos como iglesia, como familia de Dios. Es maravilloso. Y yo quiero hablar de un tema, como les decía, de un tema que siempre me apasiona y que me llama mucho la atención, porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de la fe que hemos recibido, de la fe en Cristo, ¿verdad? Se habla mucho de esto, de que si estamos en la fe correcta. Muchos hablan de estar en la iglesia, muchos hablan de estar en una iglesia con una doctrina, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? Verdadera. Muchos dicen, quiero estar en la iglesia de una doctrina verdadera o en la iglesia, una iglesia de sana doctrina, en otras palabras, ¿verdad? Mucho se habla de eso, se habla entre los hermanos. Pero más allá de estar en una iglesia donde haya una sana doctrina, lo que deberíamos preocuparnos es si estamos en una fe correcta, en una fe genuina. Eso es lo que debería estar en nuestro corazón, el deseo de llevar la fe correctamente, de estar fortalecidos en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque los apóstoles Pablo, Pedro, en el primer siglo, ellos en sus cartas anuncian mucho de permanecer en la fe correcta o en la fe genuina, permanecer en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque siempre, y en ese tiempo, habían falsas doctrinas, falsos maestros que querían desviar, ¿verdad?, a la iglesia. Sabemos que hay un enemigo en nuestras vidas que usa eh, personas, usa, no sé, de alguna forma a personas para desviarnos de la fe correcta, de la fe genuina que es en Cristo. Y en el tiempo de los apóstoles había una corriente de doctrina que era el gnosticismo, que decía que solo podíamos llegar a la salvación o a Dios a través del conocimiento, solo el conocimiento. Ellos con esto no querían reconocer a Cristo, no reconocían a Cristo como Señor y Salvador, sino que decían que no podía haber de verdad, que era muy difícil que la divinidad tuviera relación con lo humano, ¿verdad? Porque la materia no podía tener comunión, ¿verdad?, con lo espiritual o con lo divino. Entonces, había muchas falsas doctrinas y Pedro y Pablo y los apóstoles advertían a la iglesia a través de sus escritos, a través de sus cartas, para que los hermanos no cayeran en esto, que no se desviaran de la fe genuina. Y es por eso que Pedro le habla, yo quiero hablar de la carta de Pedro, segunda de Pedro, habla a la iglesia para que estén firmes en la fe, que permanezcan en esta fe verdadera. Y en el capítulo 1 del versículo 2 en adelante les quiero leer lo que Pedro, después de presentarse como apóstol, siempre en las cartas ellos se presentaban como apóstol de Jesucristo, como siervos del Dios Altísimo. Pero después dice, en el capítulo 2 dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en el versículo 5 esta parte es la que quiero resaltar. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en el cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya habíamos orado para que el Señor nos guiara, así que vamos a seguir con la palabra. Qué maravilloso es esto, porque Pedro es muy inteligente, como sabía que habían falsas doctrinas que decían que a través del solo del conocimiento se podía llevar, ¿verdad?, a la divinidad. Pedro resalta esto, el conocimiento, pero ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Él les dice, ¿no es verdad? Que como todas las cosas pertenecen, ¿verdad?, a la vida. Perdón, en el versículo 2, pero primero. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, les aclara una cosa a ellos, les aclara, porque esta carta está, ¿verdad?, enviada a la iglesia, ¿verdad?, digamos, a toda la iglesia que estaba fuera de Roma.
Y esta carta fue escrita desde Roma. Pero, ¿qué es lo que quería? Esto una carta universal, que no solamente era para un destinatario específico, sino que es para toda la iglesia. Y es también para este tiempo, para nosotros, para que seamos fortalecidos en la fe y para que permanezcamos en la fe genuina, ¿verdad? Más allá de decir yo quiero estar en una iglesia con una sana doctrina, usted debe decir, yo Señor yo quiero vivir en esa fe genuina que usted nos ha entregado, porque esto debemos reconocer lo que la fe la entregó el Señor a nuestras vidas. Si nosotros tenemos fe por gracia y misericordia de Dios, y esa fe nos ha hecho salvos, ¿verdad? A través de Cristo. Entonces, eh, lo que quiere Pedro aquí es que la iglesia sea fortalecida, en primer lugar. Que los hermanos no se desvíen con falsas doctrinas. Y en este tiempo igual hay falsas doctrinas. Hay falsos pensamientos que quieren desviarnos de la verdadera fe o de la fe genuina. Y es por eso que debemos tomar en cuenta esto. Si usted se da cuenta o si usted mira acá esta escritura, él habla claramente que debemos nosotros permanecer en la fe genuina. Eso es lo que dice Pedro en esta carta. Debemos mantenernos en esa fe genuina. ¿Y cómo podemos mantenernos en esa fe genuina? Reconociendo que de Él hemos recibido todo, que de Él y a través de Él, a través de Cristo, hemos podido recibir la salvación. Y esa fe nos ha hecho, ¿verdad? Renacer de nuevo, que muchas veces lo hablamos, de que Él nos ha dado una nueva vida a través de esta fe que nosotros hemos, ¿verdad?, puesto en Jesucristo. Entonces, dice que por gracia hemos recibido esta maravilla. Y eso es maravilloso, es lindo, es precioso decir gracias Señor porque usted nos enseña, nos guía y a través de esta fe usted me ha dado la salvación. A través del conocimiento de Cristo recibimos la vida eterna también, ¿verdad? Entonces, somos parte también de la naturaleza divina a través de esta fe. Qué lindo ser parte de la naturaleza divina. ¿Usted lo puede ahí comprender en su mente? Como que cuesta, somos parte de la naturaleza divina. En otras palabras, Dios vive en nosotros. Una parte de Dios vive en nosotros, ¿verdad? A través de la obra de Cristo en la cruz, dice que hemos recibido de su Espíritu. Entonces, somos parte de la naturaleza de Dios. Qué tremendo, hermano. Muchas veces leemos estos versículos, pero no le tomamos mucho el peso de ser parte de la naturaleza divina. En estos tiempos decían los falsos profetas que en realidad nosotros no teníamos como carne, como materia, no teníamos ninguna comunión con lo divino. Esa era la enseñanza del gnosticismo. No podíamos tener. Pero acá lo reitera Pedro y dice y le aclara, ustedes ya son y tienen parte, son parte de la naturaleza divina. Pablo también lo habla en sus cartas, en Colosenses también habla de esto. Dice que en Jesús es la imagen visible del Dios invisible, del Dios que no podemos ver, del Dios que es espíritu, ¿verdad? Y aquí Pedro lo reitera, que somos también nosotros parte de esa naturaleza. Tenemos el ADN de Dios, por ahí en alguna clase también en algún momento hablamos de este tema, y dice que tenemos el ADN de Dios, qué tremendo. Y a veces nosotros nos sentimos tan poca cosa, a veces nosotros no nos amamos como deberíamos amarnos, ¿verdad? No No, nos valoramos. no nos valoramos como deberíamos valorarnos. Usted y yo Tenemos orgullo. tenemos, ¿verdad? La naturaleza de Dios. Dios mora en usted y en mí. Eso es maravilloso, hermano. Eso es precioso. Y es por eso que Pedro les hace hincapié en esto. Mira, estas falsas doctrinas están hablando de que solo a través del conocimiento, pero estaban dejando de lado, ¿verdad? A Jesucristo, que es el que hizo la obra, ¿verdad? Entonces, por eso que debemos nosotros también buscar de conocer más de Dios, conocer más de Jesucristo, porque a través de la obra de Jesucristo, a través de su vida, nosotros podemos ver cómo es Dios. Y yo, mientras preparaba este tema, recuerdo haber estado en una clase, no me acuerdo con qué profesor fue, y decía que, hablando de esto de la naturaleza divina, usted y yo somos representantes de Dios en la tierra. Usted y yo somos los representantes. Usted no es un Dios chico, para que tengamos, no, somos dioses chicos, sino que parte de Dios está en nosotros. Entonces, él da un ejemplo, decía, si un niño nos preguntara, tu hijo pequeño te dijera a ti, papá, mamá, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ah, Pastor Soto dice, aquí la clavita me robó. Y dice que nosotros deberíamos tener esa capacidad, o deberíamos tener esa convicción de decirle a nuestro hijo, hijo, Dios es como yo. Míreme a mí, aquí está Dios. Oh, qué tremendo, hermano.
¿Tendremos nosotros esa capacidad de decirle a otra persona, oye, ¿cómo es Dios? Mírame a mí, ve mi actuar, mi forma de ser, así es Dios. Qué tremendo, qué difícil, ¿o no? Qué difícil para nosotros. Es por eso que debemos pedirle a Dios que nos ayude a que y poner de nuestra parte, porque como decía yo el otro día en el discipulado, nosotros somos colaboradores de Dios, co-trabajadores de Dios. Dios puso en nosotros fe, puso en nosotros de su espíritu, pero también hay una parte que debemos poner nosotros, esforzarnos por vivir conforme a esa fe, vivir conforme a la fe genuina. ¿Y cuál es esa fe genuina? Esta que estuvimos leyendo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Virtud, bueno, estudiando ahí, buscando el significado y qué es lo que es la virtud, o qué es lo que es ser virtuoso. Mire, virtudes son los rasgos de carácter que nos permiten actuar de acuerdo a los buenos valores. Virtuoso es una persona, ¿verdad?, que tiene carácter. Carácter, tenemos que tener el carácter y permitirnos actuar conforme a los valores de Dios, a los principios de Dios. Cuando decimos este hombre o esta mujer es virtuosa, es porque tiene el carácter, es porque tiene determinación para vivir conforme a los principios de Dios. Y esa tarea es de nosotros, porque a veces queremos que Dios haga todo. Señor, tengo fe en ti. Haz conmigo como tú quieras. Y queremos que Él nos transforme en un chispear de dedos así y nos transforme en personas santas, en personas virtuosas. ¿No? Hay una parte que también debemos poner nosotros, un esfuerzo de querer conservarnos, ¿verdad? En esos valores, en esos principios que Dios nos ha dado, que nos ha otorgado. Entonces, virtudes o virtud son rasgos de carácter que nos permiten actuar de acuerdo a los buenos valores. Va de la mano con los valores. Muchas veces pensamos que la virtud son valores. No, es el carácter que usted tiene y yo tenemos para vivir conforme a los principios y valores de Dios. Cosas que son muy importantes en el cristiano, deberían ser muy importantes y que debemos cuidarlo y trabajar en ello. Por eso que si usted tiene virtud y yo tengo virtud, es por la gracia de Dios. Él nos da ese carácter también, Él nos ayuda. Por su poder, Él dice que nos da el poder para decir no al pecado, no a las cosas que no nos convienen, no a ir en contra de esos principios que el Señor ha establecido. Amén. Debemos trabajar en nosotros mismos. No sé si usted ha escuchado esto. La psicología creo que lo habla así también. Nosotros debemos trabajar en nosotros mismos. Debemos cultivar estos valores, cultivar el carácter de Cristo en nosotros. Porque ¿cómo vamos a dar fruto, hermano? ¿Cómo vamos a servir a Dios si somos personas que no, ¿verdad? No tenemos carácter para cuidar de los valores y de los principios que Dios nos ha dado. Si no estamos dando un buen fruto. ¿Cómo podemos hablar de Cristo, verdad? Si en nuestra boca hay malas palabras, hay rencor, falta de perdón y tantas cosas que no deben haber en nosotros. ¿Cómo predicamos de Cristo? ¿Cómo servimos a Cristo si primero no están esos valores en nosotros? Debemos trabajar en eso. A veces sí hemos dicho el Señor tiene el poder para transformar nuestras vidas, pero también nosotros debemos, así como Él hace esa transformación cuando lo recibimos, dice que nos santifica y nos deja en blanco, la hoja en blanco, dice que todos nuestros pecados son borrados, pero después yo tengo que cuidar de esa vida. Yo también tengo que cultivar y trabajar en mí y tener, ¿no es cierto?, estas virtudes, perdón, estas cualidades en mí. Dice que la fe trabajarlas y fomentarlas. A nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento en quién? En el Señor Jesucristo, en su palabra. Si yo no tengo interés en congregarme, si yo no tengo interés en disipularme, si no tengo interés en leer la palabra, en orar, en buscar del Señor, no voy a tener conocimiento de Dios y no empezamos a mirar para el lado y empezamos a equivocarnos lo que le pasó a la iglesia del primer siglo. Por eso que Pedro, Pablo y los apóstoles hablaban mucho que guardaran, ¿no es cierto?, la fe, que cuidaran su fe, que no fueran engañados por los falsos profetas y falsos maestros. Dice que debemos, ¿verdad?, a nuestra fe la virtud, ¿verdad? Tener ese carácter de decir no a las cosas que no nos convienen, ¿no? Decir no a esos pensamientos que muchas veces vienen, ¿no? Que a todos nos pasan pensamientos que no son de Dios y que hay que rechazarlos en el nombre de Jesús. Amén. Porque
hay una ilustración que es muy antigua, yo sé que lo he escuchado. Los pajaritos se pueden parar en nuestra cabeza, ¿verdad? Eso se van a parar los pajaritos aquí. Pero si nosotros dejamos que hagan nido, ya es problema de nosotros, ¿verdad? Es por eso que los pensamientos pueden venir, pero en el nombre del Señor los podemos desechar. Palabras que son malsanas, palabras, pensamientos que no son de Dios, ¿verdad? No podemos dar rienda suelta a nuestras emociones, rienda suelta a nuestras pasiones, Ah, ¿verdad? Y aquí lo dice también. Ya la virtud, conocimiento, conocimiento de Dios. Y al conocimiento, dominio propio. Aquí viene el autocontrol, que recién me estaba adelantando, el autocontrol. De controlar, ¿verdad? Nuestro actuar. A veces somos muy impulsivos, llegamos y actuamos y hablamos y decimos. Y a veces dañamos con las palabras. A veces dañamos con nuestros dichos. A veces dañamos con nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque reaccionamos, ¿verdad? No reaccionamos, no tenemos el dominio propio, como dice acá. Entonces, a nuestra fe debemos tener dominio propio. No sé, aquí la pastora quiere aportar algo. ¿Qué dice, mi amor? Dele, porque no. a Diga. veces preguntamos muchas cosas que no debemos. Me pasa mucho de, a veces uno mete la pata en preguntar cosas que no nos cuentan. Mm. Dice en la vida de las personas también. Claro, por ejemplo, si no nos cuentan, no preguntar. Mm. Creo que eso he aprendido yo a no preguntar, porque a veces uno quiere saber cosas que no nos están contando. Que no nos competen. No, es que no, si no me cuenta algo una persona, yo no pregunto más allá, porque a veces uno tiene que respetar también la intimidad de otro, y si alguien no me quiere contar algo, yo no pregunto, porque finalmente también eso cae como, no sé, en también un poco de la virtud de quedarnos un poquito, ser reservado puede ser la palabra. Mm. Porque a veces preguntamos de más y caemos como en querer saber más, y eso molesta al otro. Eso va de la mano con el dominio propio. Con controlar, ¿verdad? A veces nuestros impulsos de querer saber todo, de las personas muchas veces. Claro, entonces uno también va dejando de lado a esas personas que Pero preguntan tanto, debemos, porque claro, es trabajar en eso. como, ¿quieres saber para orar por mí? ¿Quieres saber para, no sé, o quieres saber mi vida privada? Mm. Entonces a veces también como hermanos de iglesia tenemos que tener cuidado, Amén. porque hay cosas que la persona no quiere conversar y está bien en su derecho. Así es. Entonces yo en mi vida bueno, hace tiempo que he practicado eso, no hacer juicio y no preguntar tanto, porque uno puede estar inmiscuyéndose, puede ser la palabra, Claro, en cosas que no, competen. no le competen. Eso es dominio propio, eso es controlar a veces nuestros impulsos de querer saber muchas O cosas más allá de de lo que otras nos están personas, contando. claro. Pero también esta palabra va en el autocontrol a nuestras emociones, en el autocontrol a nuestras pasiones, pensamientos que a veces son malsanos, porque si, en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y después dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Concupiscencia. Perdón, Concupiscencia. concupiscencias son los pensamientos, son desordenados Eso, y están relacionados con la sexualidad. Eso es importante. Pedro habla de esto y nos sí. advierte que a veces nuestros pensamientos son muy llevados a lo sensual, a lo sexual, las A concupiscencias, a los la malos cosa, deseos malsanos. ¿no? Y a las cosas Y más eso tenemos que negativas. tener control Todo y eso. autocontrol. Por eso que hay que cuidarse mucho, hermano, de los pensamientos, de lo que ven nuestros ojos. A veces nuestros ojos nos llevan a ver cosas que no corresponden y eso nos lleva a ver o tener pensamientos malsanos. Sí. Y por eso que tenemos que tener dominio propio, controlar lo que quiero ver a veces. Por eso hoy, si hay que ver ahí algo, veamos deporte, veamos un partido, la final de la Copa América. No otras cosas. Mi hermano, el Señor dice que debemos tener estas cualidades. A través del apóstol Pedro nos invita que si tenemos estas cualidades vamos a estar firmes en la fe. Tener, ¿verdad? Dominio propio, autocontrol. Dice que al dominio propio también debemos agregarle la paciencia. Ah, la paciencia. Aquí a muchos no les gusta esta palabra de la paciencia. Y a veces decimos paciencia. ¿Qué es lo que es la paciencia? Esperar en el Señor. Esperar así que el Señor haga.
No, es mucho más que eso. ¿Sabes lo que habla aquí la paciencia? Porque como está hablando de la iglesia del primer siglo, la paciencia era que a veces en este caminar de la fe vamos a tener dificultades con nuestros hermanos. Vamos a tener hermanos que nos van en vez de ayudarnos a empujar el carro, nos van a retener el carro. A veces con sus actitudes, con su inmadurez, porque también nosotros en algún momento fuimos inmaduros. Y a veces incluso a lo mejor fuimos de estorbo para nuestros pastores, a veces para nuestros hermanos, para nuestra iglesia, para que avanzara. Mm. Pero dice que nosotros tenemos que tener paciencia, es como esperar, más que esperar, es tomar a esa persona que muchas veces no, a lo mejor nos, ¿cómo se llama? Nos saca de quicio, esa persona que a lo mejor no nos cae tan bien, pero que están en nuestra comunidad y son parte de la familia de Dios, porque hay de todo, es verdad, en la iglesia, y dice que es como tomarla en brazo, por decir así, y avanzar. Mira, tú no me vas a dejar, como se llama, no me vas a permitir que yo no avance en la fe. Yo voy a avanzar. Y de alguna forma, y la paciencia es más allá que eso de esperar en el Señor, sino que tomo a esa persona o me la tomo al hombro y avanzo con ella. Y no diciendo, oye, ya no, contigo no puedo seguir, contigo tú me impides servir al Señor, entonces te dejo y yo sigo solo. No, la paciencia habla de tener paciencia con mi hermano. Por eso que habla también en Corintios que el amor todo lo puede, el amor es paciente. El amor, ¿verdad? Todo lo puede. El amor lo soporta todo. Eso está hablando en relación a la comunidad. Por eso dice que tenemos que tener paciencia, como cargar a esa persona y decir, vamos igual adelante. Vamos igual adelante, ¿verdad? Ahora, sí, también hay casos y casos, de repente nos vamos a encontrar con personas que no quieren avanzar, que no quieren servir al Señor, que estuvieron con nosotros y ya no están. Ahí ya no podemos hacer nada. Nosotros igual podemos orar por esas personas, bendecirlas, pero si ya esa persona Decir, empieza a hablar más de la iglesia, empieza a hablar más de los pastores, empieza a renegar de la fe y a buscar otras excusas para no servir a Dios, y ahí no hay nada que hacer. Pero hay hermanos que sí tenemos que tomarlo, ¿verdad? mm, Y dice, esforzarlos a entrar, ¿verdad? Esa es la paciencia que nos pide, esa virtud debemos tener. No tirar la toalla por cualquier problema o situación que estamos viviendo en la iglesia. Que a veces vamos a tener sí, situaciones complicadas que nos impiden avanzar, pero nosotros debemos seguir adelante, perseverar, dice, ¿verdad? Paciencia habla de perseverar también en la fe. Amén. Y a la paciencia, ¿verdad? La piedad, piedad, ¿verdad? Hombres piadosos debemos ser y mujeres piadosas. ¿Y qué nos habla conforme a la piedad? Concepto, mire, en el tiempo de los apóstoles era un concepto romano. Esto lo estuve sacando por ahí. Era un nivel superior que alcanzaban las personas que trabajaban la virtud. Hablamos de las virtudes, ¿no? Las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de Dios. El amor, el gozo. Ahí hay virtudes, ¿verdad? La paz. Dice que la persona que es piadosa es la persona que también trabaja las virtudes. Tiene ese carácter, ¿verdad? De trabajar por los principios de Dios. Entonces, dice que debemos nosotros ser virtuosos, ¿verdad? Y eso va a dar un buen testimonio. Qué lindo cuando habla la palabra ahí, hay un salmo que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Que hacía todo el bien para su familia, para sus hijos. En realidad, una persona virtuosa es la persona que hace el bien, que busca hacer el bien y que no se cansa de hacer el bien. Como dice su palabra, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una persona virtuosa es una persona que siempre busca hacer el bien a los demás, amén. el bien a las personas, que no anda pensando en vengarse o hacer el mal a alguien que le falló, por ejemplo. Mm, Somos virtuosos y piadosos cuando buscamos siempre hacer el bien. Entonces, a, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Esto es maravilloso. Yo doy gloria al Señor por esto, porque yo sé que en nuestra iglesia está este afecto fraternal, está este amor por los hermanos, está esta preocupación por los hermanos. Siempre estamos trabajando y en pos de ayudar a los demás, como iglesia, y no solo los de la iglesia, sino también a gente de que no es, a lo mejor activamente participa en la iglesia, son simpatizantes o cercanos a nuestra iglesia, y siempre los hermanos están preocupados de ellos. Siempre hay alguien que dice, pastor o pastora o hermano, hay alguien que está pasando una necesidad. Tenemos que apoyarla, tenemos que ayudarla, tenemos que visitarla, tenemos que, no sé, ayudarla materialmente. Y los hermanos se disponen y se hace una ofrenda
y todos aportan y la verdad, hermano, yo me saco el sombrero con nuestra iglesia en ese sentido, porque estamos practicando el afecto fraternal, pero tenemos que practicar otras cosas más, tenemos que también tener las otras cualidades que hemos estado hablando, ¿verdad? Y al afecto fraternal dice amor, ¿verdad? Ese amor que el Señor derramó en nuestros corazones, el amor de Cristo, ese amor que expresa en 1 Corintios, que recién lo mencionaba, que el amor no busca lo suyo, que no es envidioso, que el amor, ¿verdad? No busca su propio beneficio, que el amor siempre está, ese amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones, debemos practicarlo, y eso da buen testimonio, ¿verdad? A los de afuera. De esa forma estaremos mostrando una fe genuina, de esa forma estaremos practicando esa fe genuina y permaneciendo en Cristo. Y no vamos a ser desviados, ¿verdad? Por falsas doctrinas o por otras ideas de la fe. Hay tantas ideas de la fe. Yo no quiero hablar de eso, sino yo quiero que usted tenga claro que estas cualidades como cristianos deben estar en nosotros. Si queremos permanecer en esa fe genuina, y esa fe genuina traerá a otras personas a los caminos del Señor, por nuestro testimonio, por nuestro fruto, porque en el fondo va a ser un fruto que nosotros vamos a estar dando si nosotros tenemos estas cualidades, las trabajamos en nosotros mismos. Y de esta forma, hermano, usted y yo vamos a servir de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Si practicamos, ¿verdad? Debemos poner, ¿verdad?, toda nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. De hecho, ¿qué dice después de esto? Me dice, pero el que no tiene estas cosas, estas cualidades que nombramos, dice, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En el fondo, si nosotros no practicamos, si nosotros no tenemos estas cualidades, no trabajamos en estas cualidades que Pedro nos menciona, dice que tenemos la vista muy corta, que solo estamos mirando lo de terrenal, lo que hay al frente de nosotros, no estamos mirando hacia arriba y no estamos recordando de dónde el Señor nos ha sacado. Nos estamos recordando del tremendo o la tremenda obra que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Yo lo digo por mi hermano, siempre lo digo, el Señor me sacó del hoyo de la desesperación y de la angustia. Yo estaba muerto en delito y pecado y el Señor de ahí me sacó. Por eso doy gracias al Señor cada día, porque Él me ha hecho un hombre nuevo, un hombre distinto, ¿verdad? Eh, el cual puede hoy predicar su palabra. Yo antes no tenía esa cualidad y no tenía tampoco esa autoridad de poder predicar y hablar del Señor y de orar por las personas. Solo lo hizo el Señor, lo hizo Cristo en mi vida y lo hizo también con usted. Así que dele gloria y honra al Señor, porque Él nos ha hecho una nueva persona. Es por eso que debemos mantenernos en esta fe genuina, dando fruto, dando buen fruto, porque muchas veces queremos servir al Señor, ¿verdad? Y solo queremos servir, pero no trabajamos en nosotros mismos. Como dice por ahí la psicología, para yo amar a alguien, primero debo amarme yo, ¿verdad? Como persona. Si yo quiero amar a otra persona, primero debo amarme yo. Si no, no puedo amar a los demás. Entonces, ¿debemos trabajar en estas cualidades? Sí, amén, debemos trabajar. Y por último, mire, ¿qué dice la Escritura? Dice, porque de esta manera, si están estas cualidades, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón, y antes dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, teniendo estas cualidades de la fe, dice, no caeréis jamás, no caeréis jamás. Si nosotros practicamos, ¿verdad?, estas cualidades, si trabajamos en estas cualidades, si nuestra fe es firme, es difícil caer. Va a ser difícil que caigamos, que tropecemos. Porque sí, vamos a tropezar, a lo mejor nos vamos a caer. Pero hermano, no podemos estar tropezando toda la semana o todos los días y pidiéndole perdón a cada rato al Señor. Yo sé que Dios es un Dios perdonador, pero no podemos estar todos los días fallando, tropezando, cayendo, dañando a las personas, siendo una persona de mal genio, gritando, no sé, diciendo malas palabras. No podemos todos los días vivir así. Porque ¿dónde está esa nueva naturaleza que Dios nos dio? ¿Dónde está? Entonces, dice que si nosotros, estas cualidades están en nosotros, no vamos a caer, hermano. No vamos a caer jamás, dice. ¿Verdad? Yo sé que igual podemos fallar,
y somos personas que fallamos, pero no podemos estar todo el tiempo pidiéndole perdón al Señor cada día porque, caí, ¿verdad? Oh, tropecé, perdona por el garabato que te eché, perdona porque te traté mal, porque te grité, y todos los días vamos a estar pidiendo perdón. Yo creo que no es justo eso, ¿verdad? Tremendo sacrificio que hizo Jesucristo. Nosotros también tenemos que valorar eso y trabajar en nuestra vida y tener ¿verdad? Estas cualidades en nosotros y trabajar y ser, ¿verdad? Agradecidos con el Señor, ser agradecidos y debemos reconocer, ¿verdad? De dónde Dios nos ha sacado. Pidamos a Dios que nos haga comprender y entender que somos sus hijos, que nosotros entendamos que somos sus hijos, que tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Jesús, de Cristo en nuestras vidas, y que debemos tener y mantener una fe genuina, hermano, para dar buen testimonio a los demás. De esa forma usted va a traer a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos, a los caminos del Señor, porque van a querer ser como usted, como le decíamos al principio. ¿Cómo es Dios? Mírame a mí y vas a ver a Dios en mí. ¿Tenemos hoy esa capacidad? ¿Tenemos hoy esa capacidad de decir, mírenme a mí, aquí está Cristo? Es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Según la palabra, no es imposible. Cristo está en usted, hermano, y está en mí. Solo debemos, ¿verdad?, fortalecernos en Él y trabajar en nosotros. Trabajar lo que tengamos que trabajar para tener fruto, tener buenos frutos. Porque Dios hizo lo más grande. Él murió, Él fue a la cruz por usted y por mí, resucitó para darnos vida nueva y para que nosotros seamos parte de la naturaleza del Señor. Amén. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser hombres piadosos, mujeres piadosas, que trabajamos, que nos esforzamos, que tenemos carácter para decir no a las cosas que no nos convienen y decir sí a lo que sí nos conviene, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus principios. Amén. Amén. ¿Me dicen amén? Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, queremos mantenernos en esta fe genuina. Señor, queremos ser de buen testimonio. Señor, queremos ser como usted, Señor. Tener su carácter, Señor. Poder amar a las personas, poder abrazarlas, Señor. Y que vean en nosotros, Señor, la luz de Cristo, Señor. Que vean en nosotros ese carácter maravilloso que usted tiene de amar a las personas por sobre todas las cosas. Amar y restaurar, Señor. Que seamos también una iglesia restauradora, una iglesia que acoja a las personas y que ayude. Señor, ayúdanos como iglesia. Esto es para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que su trato es individual, pero también comunitario en nuestra iglesia. Por eso, Señor, bendiga usted a la iglesia el día de hoy y que podamos, Señor, comprender esta gran verdad y que podamos tener esas cualidades que usted quiere que tengamos, Señor. Que nuestra fe sea una fe genuina, que no sea una fe fingida, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.